Buenas tardes, compañeros, maestro. Mi nombre es Víctor Manuel Bustamante Romero y les voy a hablar sobre la cementación espumada en la perforación en aguas profundas. Tenemos el siguiente estado mecánico y los siguientes datos. Un diámetro interior de tubería de 3.20 pulgadas, un espacio de mesa rotaria a nivel del mar de 30.2 metros, un exceso de 420%, una calidad de espuma del 40%, una concentración de nitrógeno de 58 metros cúbicos entre metros cúbicos y un bache por detrás de 100 barriles. Primero calculamos la capacidad del ATP, esto con la fórmula del diámetro interior elevado al cuadrado por el factor 50.5067, que nos da 5.18 litros metro entre 159, nos da 0.326 barriles entre metro. Después calculamos las volumetrías. El diámetro interior al cuadrado por el factor por la distancia, que es 2400 para el volumen 1, que nos da 12.452.65 litros, dividido entre 159 nos da 78.31 barriles. Así con los siguientes dos volúmenes se toma otra vez el diámetro interior de 3.2 al cuadrado por el factor multiplicado por la distancia de 3044.55 menos 2400 metros nos da 21.03 barriles. En el volumen 3, el diámetro interior al cuadrado por el factor por el intervalo de 3457.64 menos 3044.55 metros nos da 13.48 barriles. Para el volumen 4 se utiliza el diámetro interior de la tubería de revestimiento al cuadrado multiplicado por el factor multiplicado por el intervalo de 3560.59 menos 3457.64 metros, dándonos un resultado de 188.97 barriles. Para el volumen 5 se toma el diámetro de la tubería, el diámetro interno de la tubería de 36, que son 33 pulgadas al cuadrado, menos el diámetro exterior de la tubería de 28 al cuadrado por el factor por el intervalo de 3560.59 metros menos 3131 metros, dando 417.54 barriles. Posteriormente, para el volumen 6 se utiliza el diámetro interior de la TR de 36, que es 33 pulgadas al cuadrado menos 28 pulgadas de diámetro exterior de la TR de 28 por el factor por 3131 menos 3084, dándonos 45.68 barriles. Para el volumen 7 se tiene un diámetro interno de 32 pulgadas menos el diámetro externo de la TR de 28 por el factor por 3084 metros menos 3044.55, dándonos 30.17 barriles. Posteriormente se calcula el volumen de la lechada de amarre en la TR y en el agujero. En TR es el diámetro interno de la TR de 28, que son 24 pulgadas al cuadrado, por el factor, por el intervalo de 3560.59 menos 3520.59, dando 73.42 barriles. El volumen de la lechada de amarre en agujero es 33 pulgadas al cuadrado menos 28 pulgadas al cuadrado por el factor por el intervalo de 3560.59 menos 3410.59, dándonos 145.79 barriles. El volumen de la lechada de llenado en TR y en el agujero se calcula de la siguiente forma: diámetro interior de TR de 36 menos diámetro exterior de TR de 28 al cuadrado los dos por el factor por el intervalo de 3410.59 menos 3131, dando 271.75 barriles. El volumen de la lechada de llenado en TR es la suma de 45.68 barriles más 30.172, nos dan 75.852 barriles. El volumen de la lechada de llenado en TR en litros es de 12.060.97 litros. Se calculan los excesos: el volumen de la lechada de amarre en el agujero con exceso
es el volumen de 145.79 barriles multiplicado por 5.2, dándonos 758.108 barriles. Se toma el valor en litros y se multiplica igual por 5.2 y nos da 120.543.9 litros en exceso. Y para el volumen de lechada de llenado en agujero con exceso son los 271.75 barriles por 5.2, nos da 1413.1 barriles. Se hace lo mismo pero para los litros y nos da 224.685.812 litros. El volumen total de exceso es la suma de estas dos cantidades que acabamos de calcular, dándonos 2.171.208 barriles, y en litros son 345.229.722. Posteriormente se calcula el volumen de la lechada de amarre, que es la suma de 758.108 barriles más 73.42, nos da 831.528 barriles. En litros son 132.218.26 litros, mientras que el volumen de la lechada de llenado es de 1413.1 más 75.852, dándonos un total de 1488.952 barriles, que serían 236.746.782 litros. Después se calcula el factor de expansión, que es 1 entre 1 menos la calidad, que en este caso es de 0.4, nos da 1.6. El volumen espumado es el volumen de la lechada de amarre, que es de 1488.952, y el volumen de líquido consiste en calcular este volumen dividiéndolo entre el factor de expansión, que nos da 893.37 barriles y 142.048.6 litros. Posteriormente se calcula la concentración de nitrógeno. Se tiene el dato de 58 metro cúbico entre metro cúbico, se multiplica por los siguientes factores para obtener pie cúbico entre barril por 5.614 y nos da 325.64, y para obtener metro cúbico entre barril se multiplica por .1589 dándonos 9.221. Finalmente el volumen de nitrógeno es 893.37 barriles por 2.21 metros cúbicos entre barril, dándonos un total de 8.238.35 metros cúbicos. Los desplazamientos: el primer desplazamiento es de 78.31, el segundo de 28.03 barriles, el tercero de 13.48, y se calcula la capacidad de la TR de 28, que es su diámetro interior por el factor, nos da 291.85 litros entre metro, entre 159 son 1.8355 barriles entre metro. Después se calcula la longitud de desplazamiento del bache por detrás, que es los 100 barriles que nos dan entre la capacidad, que nos da 54.481 metros. Para calcular la cima del bache por detrás se toma el intervalo de 3.520.59 menos esta longitud de 54.481 y nos da una distancia de 3.466.108 metros. Después se calcula el volumen del inner string y la cima de cemento. Se calcula con el diámetro interior de la TR de 28 al cuadrado por el factor, multiplicado por 3.466.108, que es la cima, menos 3.457.64 metros, lo que nos da 2.471 litros entre 159 son 15.54.37 barriles.
Esto se suma a los 100 barriles de bache por detrás y son 115.5437 barriles. Y en litros son 18.371.463 litros. El volumen total son los 78.31 más los 21.03 barriles más los 13.48 más los 15.54, nos dan 128.3637 barriles. Esto es el volumen de agua de mar, más los 100 barriles son 228.3637 barriles. Y en litros son 36.311.783 litros. Para el ejercicio 2 se tienen los siguientes datos: densidad de lechada de llenado de 1.72, densidad de lechada de amarre de 2.2, densidad de agua de mar de 1.03, densidad del bache espaciador 1.46, el requerimiento de la lechada de amarre de 36.7, el requerimiento de la de llenado de 38.7, el requerimiento de agua más aditivos 22.2, el volumen de bache por delante, 75 barriles, el gasto del bache por delante 6 barriles por minuto, el gasto de la lechada de llenado de 4 barriles por minuto, el gasto de la lechada de amarre de 3 barriles por minuto, el gasto del bache por detrás de 6 barriles por minuto y el gasto de agua de mar igual de 6 barriles por minuto. Se calcula la presión hidrostática en el espacio anular con las densidades de cada fluido multiplicado por el intervalo en donde se encuentran por el factor 1.4223. En el primer caso es 1.72 al gramo centímetro cúbico por 3.410.59 menos 3.044.55 por el factor, nos da 895.46 psi. Para la lechada de amarre la densidad es de 2.2 por 3.560.59 menos 3.410 por el factor, nos da 469.35 psi. Para el agua de mar 1.03 gramos centímetro cúbico por 3.044.55 menos 30.2 por el factor, que son 4.415.92 psi. Se tiene en consideración la presión del aire, pero debido al que es muy baja, muchos la desprecian, pero en este caso se calcula la densidad del aire es de 0.012 gramos centímetro cúbico por 30.2 por el factor y nos da 0.051 psi. La sumatoria total nos da 5.780.794 psi. Después se calcula la presión hidrostática en el interior del ATR. La lechada de amarre con 2.2 gramos centímetro cúbico por 3.560.59 menos 3.520.59 por el factor nos da 125.16 psi. Para el bache espaciador de 1.43 gramos centímetro cúbico se multiplica por 3.520.59 menos 3.466.108 por el factor nos da 110.810 psi. Y finalmente el agua de mar de 1.03 gramos centímetro cúbico por 3.466.108 metros por el factor nos da 5.077.74 psi. Se suma y se obtiene 5.313.71 psi. La presión diferencial es la res entre los 5.780.794 psi menos 5.313.71 psi, nos da una presión diferencial de 467.08 psi. Continuamos con la cementación de la TR de 28, calculando el número de sacos. Esto se obtiene con la lechada de amarre, el volumen en litros, entre el rendimiento del saco. En el primer caso se obtienen 3.602.677 sacos multiplicado por 50 kilos, nos da una masa de 180.000 kilos, que dividiéndose entre 1000 kilogramos son 180 toneladas. Para el caso de la lechada de llenado se toma el volumen en litros entre el rendimiento, dándonos un total de 6.117.48 sacos por 50 kilos, son 305.000 kilogramos entre 1000, 305.87 toneladas. Para la lechada de amarre de agua más aditivo se tiene el número de sacos obtenidos por el rendimiento, se obtienen 79.979.42 litros entre 159
nos da 503.15 barriles. Para el caso de la de llenado con agua y aditivos, se toman los 6.117.487 sacos por el rendimiento, dándonos 135.808.21 litros en 359, que son 854.39 barriles. Después, para calcular el número de cajas de la unidad de alta presión, se divide entre 10 lo que obtuvimos en barriles, y para el primer caso se tienen 50.30 cajas y para el segundo 85.41 cajas. Finalmente se calcula el volumen de los fluidos, nos dan 75 barriles de bache espaciador por delante. Sabemos que el volumen de la lechada de llenado es de 1488.952 barriles. El volumen de la lechada de amarre es de 831.528 y el volumen del bache espaciador por detrás es de 100 barriles. El volumen de agua de mar es de 128.3637 barriles. Se calculan los tiempos con la ecuación de volumen entre gasto. Para el primer caso se tienen 75 entre 6, 12.5 minutos. 1488 entre 4, 372.238 minutos. 831.528 entre 3 nos dan 277.176 minutos. 100 barriles entre 6 galones por minuto nos da 16.6 minutos. Y 128.3637 barriles entre 6 galones por minuto nos da 21.3939 minutos. Al hacer la sumatoria nos dan 699.97 minutos. Entre 60 son 11.66 horas. Y finalmente el volumen acumulado, que el primer volumen son 75 barriles, más 1488 nos da 1563, más 831 nos da 2395.48 barriles, más 100 barriles nos da 2495.48 barriles. Y pausa.